Señoras y señores, queridos maestros, amigos y colegas de la comunidad filosófica nacional, es para mí un tremendo y fascinante honor inaugurar el 19º Congreso Nacional de Filosofía, esta vez nuevamente, como ha señalado Fernando, en la Universidad de Lima. Esto ocurrió en esta misma casa de estudios hace cerca de 30 años. Ahora, con otros actores y en otras circunstancias, tratamos con 3 temas en uno: crisis, cultura de paz y desarrollo sostenible. Primer tema, las crisis o la crisis. Como todas las cosas, no son buenas o malas en sí, sino respecto a lo que hacemos o dejamos de hacer con ellas. Hay algo fracturado entre los peruanos. Desde nuestros orígenes adolecemos de muchas y muy fuertes brechas y heridas que nos dividen, de crisis permanentes cuyo primer momento es siempre de fractura. La crítica es, entonces, ese segundo momento de la crisis en el que la fractura nos interpela. Hay que discernir, meditar, pensar y generar transformaciones que curen a los más golpeados y heridos, que eleven la calidad de vida de los más urgidos y por extensión de todos. El criterio viene a ser la condición no solo racional, sino también afectiva, empática, comunitaria, para que la crisis sea esclarecedora, creativa y productiva. Los peruanos hemos vivido crisis de distinta índole, pero pocas han traído justicia. La mayor parte de ellas han fracturado y continúan fracturando aún más y más nuestra convivencia. Y lo peor de todo, han quedado irresueltas como espinas clavadas en el corazón de cualquier posible proyecto de nación unitaria. Las relaciones de dominación se fundaron sobre una violenta conquista que dividió nuestra sociedad, por un lado, en un mayoritario pueblo sometido e invisibilizado, y por otro, en sucesivas oligarquías que mantuvieron una cultura de adicción al poder expresada en el uso de los aparatos represivos de Estado para ajustar todo a sus designios. De ahí que la adicción de los poderosos a ser servidos y a servirse del entorno, como nefasto ejemplo, se extendió, promoviendo sistemática y masivamente actitudes egoístas, en las que domina la competencia irreflexiva entre enemigos, antes que cualquier pretensión reflexiva de sana colaboración comunitaria entre socios.
la imposibilidad de lograr una convivencia justa y armónica ha marcado, pues, nuestra historia. Si bien es el reflejo de las crisis globales de convivencia que afectan las relaciones de los hombres consigo mismos, con sus semejantes y con el entorno natural, también es cierto que existen países que han logrado ponerse de acuerdo en políticas de Estado mínimas orientadas a lograr una convivencia armónica. Nosotros ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cómo leer el pasado y construir una narrativa histórica común para nuestros niños. Incluso con dolor sabemos que esa narrativa, constrúyase como se construya, maquíllese como se maquille, va a ser fuente de más fractura. Si sinceráramos las cosas, tropezaríamos con un relato indigno de nuestro país que yo condenso en la máxima: hecha la ley, hecha la trampa. En ella se concentra, agresiva y excluyente, la causa por la que el Perú, a pesar de ostentar una diversidad cultural impresionante, es a la vez un país profundamente bárbaro, incivilizado, caracterizado por el abuso de los poderosos, por el premio a los transgresores, por la inalcanzable isonomía y la rampante anomia. Y como el papel aguanta todo, ya es costumbre que la ley desfachatada fachada invite ipso facto a la trampa. Se han naturalizado la corrupción, la ignorancia, la mentira, el odio, el miedo, la violencia, la intimidación y una cohorte de antivalores y malas conductas. En consecuencia, no hemos conciliado los naturales conflictos entre deseos egoístas e impulsos altruistas. No los hemos transformado e integrado para que uno no mire solo por su interés sin mirar el interés de los demás, ni mire solo por el interés de los demás sin mirar el suyo propio. No hemos logrado que las pasiones e inclinaciones se orienten hacia lo que a la vez es bueno para uno mismo y para los demás. Esa severa desarmonía entre lo propio y lo común va acompañada de anacrónicos métodos de educación que rellenan a los niños de información funcional para que reproduzcan las condiciones de inequidad e injusticia. Se suprimen contenidos, llámeseles de educación cívica, indispensables para reconocer a la comunidad social y convivir en ella, o de filosofía, imprescindibles para ampliar la capacidad crítica y reflexiva en cualquier ámbito de la vida. Y es que quienes son ciudadanos que filosofan honestamente se vuelven incómodos al statu quo, pues desmitifican y desenmascaran esas trampas contra la trama social, contra la sana convivencia en la polis, y denuncian los abusos y las argucias de quienes favorecen a los menos y propician a diario la intensificación de crisis lacerantes en todo orden de cosas, sobre todo en el orden de la educación. Y eso es lo más grave. Si venerásemos la práctica educativa, el maestro sería el personaje más importante de nuestra sociedad, el más respetado,
el mejor pagado. ¿Cómo no iría a hacerlo? Más aún si imaginamos a ese posible maestro pensante que filosofa amablemente con sus estudiantes, que los libera de los aprendizajes dolorosos y abre las puertas a una nueva forma ética de convivir sanamente, sabiendo que el maltrato a un ser vivo o a un ser humano tiene consecuencias desastrosas. Esos héroes cívicos, como nuestro maestro, resetean la educación, nos interpelan para expandir el hábito de la reflexión y la conversación más allá de la educación básica a las prácticas políticas, empresariales y sociales. No solo la práctica de filosofar debe llegar a la niñez mediante amigables narrativas y diálogos, sino también a la educación superior para desentrañar el sentido social de las profesiones universitarias, a menudo maquinalmente asumidas. Requerimos, pues, de héroes civilizatorios que inciten a unir buenas voluntades en un deseo de verdadera convivencia democrática. Solo así daremos forma y consolidaremos un proyecto común por encima de las diferencias. Un ejemplo, ¿por qué no consensuar una perspectiva antropológica, ecológica, que transforme el libre mercado en mercado armónico? Esto es, que cambie el paradigma de la explotación permanente a cargo de asociaciones de inescrupulosos por el paradigma del cuidado de nuestro hábitat, la tierra, a cargo de empresas activas, pacíficas y amables. Así como las crisis responden a antiguas y complejas fracturas, también pueden ser oportunidades para sintonizar con nuevos criterios ecuánimes orientados a cambiar una cultura plagada de resentimientos por una cultura en la que florezca la reconciliación. Segundo tema, la cultura de paz. La mayor obligación de vivir juntos en democracia es la preservación de la paz. No hay vida, no hay justicia, no hay libertad sin paz. Paz y dignidad son la raíz espiritual de toda ética. Paz es un verbo, pangere, que exige la acción. Pacto y pago derivan de ese verbo, cuya raíz, pac, remite a trabar, fijar, plantar, ensamblar, como cuando los niños juegan Lego, ¿no? Ensamblar, establecer sólidamente, asegurar un acuerdo, hacer un pacto, cumplir. La paz es algo que se hace, remite a la difícil tarea de entender al otro, de ponerse en su lugar y evitar que se convierta en enemigo, de estudiar sus acciones y de comprender las razones por las cuales puede molestarnos, de aceptar las diferencias y mantener el diálogo, la reflexión, la conversación. Entonces, la primera determinación de la paz sería su duración, su exigencia de estabilidad. La paz no es un relajo, no es un descanso, es un tenso estado de derecho moralmente fundado. Como tal, es algo vivo, despierto, vigilante, algo que pretende subyugar las fuerzas del conflicto y de la guerra sin lograrlo nunca totalmente,
pues no hay paz en la identidad y en la diferencia, sino en la semejanza, que es el acercamiento y asimilación de identidades y diferencias. Se necesitan dos partes símiles y la creación de compromisos recíprocos a ser honrados por las dos partes. Paz en griego es eirine, Irene, del verbo eiro, cumplir su palabra. Hay que declarar la paz antes de hacerla. La declaración de paz aún no es la paz. Instituye un horizonte, un deber ser. En ese sentido, la paz es paciencia, retrasa el juicio, impide la reacción inmediata, visceral, suspende la decisión, exige lentitud, persistencia, resistencia, perseverancia. Siempre habrá necesidad de institucionalizar los antagonismos y darles un estatuto ético y, si es posible, jurídico, lo que muchas veces no implica la desaparición de las tensiones. No basta, pues, con querer vivir en paz para poder hacerlo. Demanda algo así como un heroísmo tranquilo de la vida cotidiana, en palabras de Scheller. Una ética ascética y poética que conmueva de nuevo a esa mayoría de la humanidad para la cual los patrones religiosos y sagrados han caducado. Tercer tema, desarrollo sostenible. En nuestro tiempo, el progreso se ha convertido en un valor por sí mismo, como si hubiera una dirección preestablecida que mereciera ser seguida a toda costa, olvidando la profunda verdad de la interdependencia. Si el motivo de vivir de los seres humanos es ser ellos mismos, tal como decía Humberto Maturana, si la razón de ser de la mosca es mosquear, y del gallo es gallear, y del árbol es arbolear, ¿qué sería lo propio del sapiens? Y responde, reflexionar, comprender, pensar, entender el mundo que lo acoge, generar bienestar. Solemos hablar del desarrollo como si nuestro camino debiera progresar linealmente hacia adelante sin importar el daño al entorno, desarmonizando con el mundo natural, tratándolo como un stock de recursos infinitos a ser extraídos sin cesar. Así, el modelo estándar de desarrollo es antropocéntrico, contradictorio y equivocado. Antropocéntrico, como si no existiese la comunidad de vida, flora, fauna y otros organismos vivos, que también necesitan de la biosfera e igualmente demandan sostenibilidad. Contradictorio, cada vez se ve más claro que las lógicas del actual desarrollo económico hegemónico y las de la sostenibilidad son muchas, la mayor parte de las veces, incompatibles. Ese desarrollo es lineal, creciente, explota la naturaleza y privilegia la acumulación privada. La categoría sostenibilidad, mientras tanto, es multidimensional. Proviene de las ciencias de la vida y de la ecología, cuya lógica es circular e incluyente, es una lógica que abraza y en la que la inteligencia es, en palabras de Maturana de nuevo, plasticidad conductual ante un mundo cambiante. Esa inteligencia representa las tendencias de los ecosistemas al equilibrio
dinámico, a la interdependencia y a la cooperación. Deducimos entonces que son lógicas antagónicas. Una privilegia al individuo egoísta, la otra al colectivo comunitario. Una promueve la competición, la otra la cooperación. Una la evolución del más apto, la otra la evolución de una totalidad interconectada de nichos ecológicos que exigen encontrar el equilibrio entre la conquista y el cuidado. La naturaleza puede vivir sin la plaga humana, sin el virus humano, como lo hizo miles de millones de años. Pero nosotros, si no dejamos de ser plaga, no solo no podremos vivir sin la naturaleza, sino que perderemos la ocasión para enriquecerla en su capacidad de regeneración, reproducción y ecoevolución. Por lo tanto, el desarrollo socioeconómico sin la sostenibilidad ambiental es irreal. Los dos deben llegar unidos, juntos. La naturaleza no es algo externo destinado a nuestro exclusivo disfrute. Nosotros somos naturaleza, como somos lenguaje. La biología y la astrofísica ya han demostrado que todos los seres vivientes tenemos el mismo alfabeto genético de base, que todos somos parientes, que formamos la comunidad viva y compartimos la misma biosfera, llámesele Gaia, Pachamama, Madre Tierra. Ella no es una cosa inerte, es un ser viviente. Ahora, para terminar, hagamos la convergencia de los tres temas expuestos. El desafío de la educación es crear un camino de convivencia pacífica y armónica entre los hombres y entre ellos y su entorno. En el Perú, eso implica sanar profundas heridas de tantas crisis irresueltas, cultivar juntos la paz y entender el desarrollo como un proceso necesariamente multidimensional y sostenible. Las instituciones educativas de educación superior, en especial, tenemos una enorme responsabilidad social, ambiental y corporativa. La ciencia y la tecnología no pueden escudarse en que su labor se confina a aumentar el conocimiento y sus aplicaciones. Tienen que hacerse cargo de los efectos de su acción sobre el planeta o de la forma en que las sociedades van a usar esos conocimientos e instrumentos para su beneficio conjunto. Formemos ciudadanos conscientes, profesionales responsables, investigadores que, entre otras cosas, avancen en la producción de bajo carbono, en la utilización de energías alternativas, en el reforzamiento de regiones degradadas y en la creación de sistemas más racionales para la eliminación de residuos. En el trasfondo del respeto irrestricto a los pueblos originarios. La gestión política de nuestras permanentes crisis, de nuestras pendientes reconciliaciones y del cuidado del tesoro de biodiversidad que aún tenemos, no puede ni debe detenerse ante los lucros egoístas concertados por unos pocos, menos aún ante la competición irracional o sencillamente ante la corrupción. Mucho hablamos de responsabilidad, pero no olvidemos que comparte la misma raíz con otro valor del cual no se puede separar. El respeto, que es al espacio lo que la responsabilidad
es al tiempo. Estamos a tiempo. Declaro, pues, inaugurado este 19º Congreso Nacional de Filosofía. Muchas gracias.